Ministerio Público ratificó la orden de captura contra el ex candidato Edmundo González. Es un hecho muy curioso porque nos va a dar varias lecturas, sobre todo la importancia de la geopolítica, sobre todo también el fracaso de las narrativas de los dueños de redes. En esta oportunidad, en una rueda de prensa, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, habló de un encuentro con el abogado o el representante legal de Edmundo González. Y posteriormente, este abogado declaró a los medios de comunicación, pero no desmintió ni una sílaba de lo afirmado por el fiscal Tarek William Saab. Y es muy aleccionador, porque esa entrevista del abogado de Edmundo González, la ratificación de la orden de captura contra Edmundo González, nos deja dos conclusiones evidentes. La primera es que fracasó la narrativa de los dueños de redes tratando de plantear a la opinión pública un Guaidó 2.0. Es decir, que Edmundo sería el nuevo presidente de Venezuela. Tan es así que ya se pronunció el canciller de Perú afirmando que Edmundo no es presidente. Estados Unidos no ha querido reconocer a Edmundo como presidente. El presidente de Brasil y el presidente de Colombia siguen dando largas a la única salida que tienen, que es aceptar la sentencia del TCJ, del Tribunal Supremo de Justicia. Y les voy a explicar más adelante por qué. Pero la otra conclusión que nos lleva esta afirmación del fiscal en la rueda de prensa del día de ayer es el peso de la geopolítica. Entendamos en este momento la geopolítica como la realidad del territorio. Una cosa es la narrativa de los dueños de las redes sociales y otra cosa es la realidad en el territorio, la realidad, el peso de la geopolítica. Y es lo que ellos no pueden cambiar. Por una sencilla razón, como lo diría o como lo dice nuestro amigo Manuel Berrotelán. La realidad no puede ser virtual. Y la virtualidad nunca va a ser la realidad. Los dueños de redes, sin embargo, están tratando de imponer unas historias como si nosotros viviésemos exclusivamente para las pantallitas que ellos diseñaron. Y por ejemplo, ellos pueden alegar que Venezuela se encuentra en un infierno, que nos estamos matando, que están persiguiendo a todo el mundo. Pero cuando tú conoces Venezuela, estás en el territorio, es algo muy distinto. Ellos pueden decir que toda la comunidad internacional está desconociendo, presionando y acorralando a Nicolás Maduro para que entregue el poder al presidente, según ellos, electo el 28 de julio. Pero resulta que los países de mayor peso, sobre todo en la órbita multipolar, en la órbita de los BRICS, están reconociendo al presidente Nicolás Maduro y apoyándolo en las agresiones que realiza Estados Unidos contra el pueblo venezolano. Mientras algunos expertos de energía eléctrica dan unas historias a través de las redes de la corrupción que hay en el sistema eléctrico nacional, el descuido, entonces resulta que en la realidad María Corina Machado está diciendo que es necesario cortarle el agua, cortarle la luz, cortarle las armas, cortarle el alimento al secuestrador de Venezuela, que es Nicolás Maduro. Y lo dice una y otra vez, la gente no es pendeja, la gente sabe quiénes son los que están mandando a cortar la luz, a sabotearla, a tratar de impedir que los venezolanos tengan tranquilidad. Pero además, esos grupos aliados con dueños de redes como Anónimo se reivindican los ataques al sistema eléctrico nacional. Ellos lo dicen, no es que lo tenemos que investigar con mucho esfuerzo. Entonces, esa realidad tiene un impacto en la gente y la gente compara con lo que le cuentan en las pantallitas. Ahora, hay otra realidad que es de mayor peso, que es la realidad económica. Por ejemplo, los petroleros de Texas siguen apostando a que el presidente de Venezuela es Nicolás Maduro, que fue reelecto.
¿Y por qué lo hacen? Lo hacen porque hay un peso de la geopolítica, hay una realidad en el negocio energético de la venta y el transporte del petróleo que los obliga a tener los pies en la tierra. De esa manera nos queda una conclusión. Edmundo no es presidente, Edmundo es prófugo de la justicia, que es otra cosa distinta. Y al ser prófugo de la justicia, nos plantea también varios escenarios. En el escenario interno nos plantea, por ejemplo, el tema de la impunidad. El venezolano ha visto cómo este sector de la oposición de ultraderecha ha reincidido nuevamente en delitos y en tratar de generar violencia para provocar un golpe de Estado. Eso desde el 2002 en adelante. Y son los mismos personajes. Lo que le molesta al sector chavista es que muchos de esos personajes, cuando ya por fin tenían orden de captura, incluso cuando ya habían sido detenidos, se fugaban. Se fugaban de una manera fácil que da a sospechar la complicidad interna del gobierno. Porque Antonio Ledesma no se fugó por un comando especial que vino a liberarlo. Lo mismo Luis Ortega Díaz, lo mismo Leopoldo López, lo mismo Simonovic. El mismo Diosdado Cabello admitió en su programa que los responsables de la fuga de Simonovic están detenidos. Entonces, esa impunidad no gusta en el pueblo que está soportando las sanciones, las agresiones, y ve cómo estas personas se siguen burlando de los venezolanos con esas historias. Entonces, ese escenario jurídico tiene una responsabilidad en el fiscal Tarek William Saab, que en la rueda de prensa de ayer anunció dos cosas. Hizo un análisis de la carta presentada por el abogado de Edmundo González y dio lujo de detalles de la reunión que sostuvieron con ese abogado. Incluso, de alguna manera, explicó la ignorancia o el desconocimiento adrede de la representación legal de Edmundo González. Que yo sí le creo, porque las facultades de derecho en este país, todas, tanto públicas como privadas, tienen una deuda desde hace muchos años con el pueblo venezolano de que no debaten los contextos políticos jurídicos del país. Aquí se emite una sentencia de la sala electoral y las facultades de derecho como si no fuese con ellos. No debaten eso. Y aquí se toman otro tipo de decisiones, como que el Congreso de Estados Unidos reconoce a Guaidó como presidente de Venezuela y la facultad de derecho, ¡plin! Eso no puede ser. ¿Qué dirían los estudiantes de esas facultades de derecho? ¿Quiénes son los profesores de esos estudiantes? Allí tendría que haber un debate serio. Yo no estoy diciendo que estén de acuerdo o no con alguna tolda política, pero por lo menos el debate para educar, para aprovechar la pedagogía social. Entonces el fiscal le dio durísimo al abogado defensor de Edmundo González, y con toda la razón, porque es un disparate el argumento planteado en la carta del abogado de Edmundo González. El otro hecho es que el fiscal general de la República, Tarek William Saab, se va a presentar ante la ONU para dar un informe. ¿Y un informe de qué? Precisamente en contra de las narrativas, porque el fiscal considera que las personas detenidas, incluso menores de edad, cometieron delitos, no son presos políticos. Afirmó que cuentan con grabaciones, evidencias que apuntan a quiénes son los verdaderos responsables de la violación de derechos humanos. Y en ese sentido, dijo que están realizando un informe relacionado con los detenidos y van a presentarlo a fin de año, es la fecha tentativa que él dijo, ante la Organización de Naciones Unidas, para evidenciar quiénes son los violadores de los derechos humanos.
En la ONU se han dado muchos discursos, sobre todo con el genocidio que realiza Israel contra el pueblo palestino. Y no pasa nada, absolutamente nada. Probablemente el fiscal haga un esfuerzo por demostrarle a la ONU que no son presos políticos, que son muchachos que hicieron delitos graves, incluyendo el asesinato de personas. Pero es importante porque es una guerra de narrativas y el fiscal tiene que luchar contra esa narrativa de la violación de derechos humanos en Venezuela. Porque incluso cuando se han violado los derechos del pueblo que protesta porque está en contra del gobierno, se han procesado judicialmente a los responsables de esa violación. Entonces les decía que el fiscal, al dar esa orden, esa rueda de prensa donde ratifica la orden de captura, donde alega que la situación del excandidato es de contumacia y está vigente la orden de aprehensión. Y eso lo ratificó al responderle a un periodista que estaba tratando de precisar si era necesario que asistiera personalmente a responder las preguntas. Pero en la carta explica el fiscal Tarek que en la carta dice que no tiene nada que ver con la página donde se publicaron las actas, porque sabe que esa página es chimba. En una entrevista a un abogado irresponsable, la cadena CNN estaba argumentando que en Venezuela no era un delito publicar actas en una página web, publicar fotos de actas en una página web. Él lo dice así como que inocentemente, no se está diciendo nada. El tema es que con el argumento de esas actas en esa página web se está desconociendo la decisión del Poder Electoral, se está desconociendo la decisión de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, se está haciendo un llamado a la violencia, se está haciendo un llamado a las Fuerzas Armadas a que den un golpe de Estado, se están pagando a muchachos, incluidos menores de edad, para que generen violencia y de alguna manera crear el contexto de desestabilización, de caos, para generar la intervención internacional militar en el territorio venezolano. Y esa intervención también la están pidiendo abiertamente. De manera que no es subir un acta o la fotocopia de un acta en una página web. Es todo lo que se está haciendo con ese argumento, con ese elemento. Es un prontuario delictivo aquí en Pekín, en Marte, en cualquier lugar del mundo. Ese procedimiento delictivo lo avaló Edmundo González, porque Edmundo González no solo reconoció como información verdadera lo que estaba ahí en la página, sino que la divulgó, la difundió. Y cuando se le convocó a la sala electoral del TCJ para que él presentase sus pruebas, no acató. Lo citaron varias veces y no acató. Eso es un delito. Donald Trump tuvo que asistir a todas las citaciones que se le realizaron, incluyendo cuando lo declararon culpable por estar sobornando a una prostituta, a una actriz porno. Entonces, Edmundo González está cometiendo un delito flagrante. ¿Y cómo sostener la narrativa de un Guaidó 2.0? No pueden. Es inviable. Por dos razones. No pueden sostener que Edmundo González es el presidente electo, porque tendrían que remitirse nuevamente al tema de las actas. Y no pueden hablar de las actas, no quieren hablar de las actas, porque eso sería visibilizar más el fraude que hicieron con esa página web. Samuel Moncada, el representante de Venezuela ante la ONU, ha dado varias conferencias demostrando todo el accionar delictivo con la bendita página y con la bendita orquesta, como él la llama, la orquesta de organizaciones delictivas en contra de Venezuela, cada uno haciendo su rol, haciendo su papel. Entonces, en una narrativa no puedes profundizar ese delito, porque la gente no es pendeja.
La gente va a saber que si en esas actas no están la firma de los testigos, que si en esas actas aparece un QR de otro país, que si en esas actas hay una cédula que es la de un muerto en un registro electoral cuando él estaba con vida de hace esos 200 años, pues la gente va a terminar de corroborar, o los pocos desentendidos, que es un fraude la bendita página web. Pero además, en algún lugar del mundo ha de quedar sentido común. En algún lugar del mundo, la gente con sentido común, con formación jurídica, con formación académica, tiene que saber que es un disparate que un pueblo que tiene su soberanía, que es un Estado, tenga que reconocer la decisión de una página web, de una empresa privada, en determinar quién va a ser su presidente, por encima de todos los poderes de ese Estado. Ese disparate no se puede narrar, por muy estúpida que sea la gente. ¿Cómo vas a contar esa historia? Es como querer narrar la historia de que el cigarrillo es bueno para la salud y no produce cáncer. Hay cosas que tú no puedes sostener en la cara de ninguna persona, por más idiota que sea. Se agotó esa narrativa del Guaidó 2.0. Y sucedió algo mucho más interesante, que en esa narrativa fracasada se demuestra que los dueños de las redes sociales no son infalibles, no son todopoderosos. Su cotización en el mercado está sobrevalorada. No solo porque Venezuela ha demostrado tener la vacuna contra el veneno narrativo de los dueños de redes, sino también porque eso que ellos han tratado de imponer en otros países, en otras regiones, comienza a desmoronarse en su propio origen. Me explico mejor. Lo que le hicieron a Venezuela los dueños de redes, lo van a hacer ahora en las elecciones de Estados Unidos. Lo quieren hacer en las elecciones de Estados Unidos. Eso no lo digo yo, eso lo advirtió Donald Trump cuando amenazó con cárcel de por vida al dueño de la plataforma Facebook si se atrevía nuevamente a interferir en las elecciones de Estados Unidos. Pero además eso lo dijo Elon Musk. Ese se depravó mucho más, porque el dueño de la plataforma X amenazó a un magistrado del Tribunal Federal de Brasil, amenazó al presidente de Brasil y lo amenazó con su poder de tecnología digital a través de la plataforma X. Pero además, este Elon Musk también fue acusado por Europa, fue acusado incluso por la vicepresidenta Kamala Harris de estar utilizando la plataforma X como una artillería de desinformación para intervenir en la política de manera ilegal. Eso no es libertad de expresión, eso es un delito. Y es lo que la gente tiene que comprender. Ahora, hay dos conceptos que nosotros debemos profundizar en su lógica y en la ideología que está detrás de esos dos conceptos. Yo lo voy a plantear de este modo, quizás me equivoque, porque yo no soy periodista, no soy programador, no soy informático, pero hay dos conceptos claves de profundizar en el análisis: el concepto que llaman Big Data y lo que yo llamo la conectividad. En el Big Data se ha considerado, lo comenté en el último programa, que la Big Data es el nuevo oro, el nuevo petróleo en la economía con la revolución tecnológica digital. Y es una afirmación muy interesante, porque uno dice cómo la Big Data va a ser el nuevo petróleo. Resulta que las empresas con mayor crecimiento en el mundo, las GAFAs,
lo que llaman Google, Apple, Facebook, Amazon, estas empresas han acumulado mucho dinero, mucho capital, con una materia prima clave que es la Big Data, la información. La información que suministran los usuarios y los algoritmos matemáticos. Pero esa Big Data, esa información está siendo para la expiación privada a unos niveles inimaginables, casi que de ciencia ficción hace 5 o 10 años. Y esa información la están usando de manera deliberada en todo el territorio del mundo para afectar la salud mental de las personas. Es un problema de salud pública mundial. Yo diría con una gravedad como la pandemia. Y en ese sentido, con su poder económico, han impedido la legislación que les regule ese comportamiento delictivo. Por eso, cuando el Tribunal Federal de Brasil comienza a legislar y expulsa a X del territorio brasileño, se comienza a un debate mundial. Aquí en Venezuela se suspendió la plataforma X por 10 días. En Brasil se expulsó, se eliminó por completo. Hay otros países que han hecho acciones similares, han tomado medidas judiciales. Tampoco hay que inventar mucho, porque las violaciones a la ley que realizan los dueños de redes sociales ya están contemplados en los códigos penales de muchos países. O sea, son delitos que ya están consagrados en una arquitectura jurídica. Ahora, esa Big Data, esa información es utilizada ¿para qué? Entre otras cosas, esa información está siendo utilizada para eliminar el pensamiento crítico en las personas. Y al eliminar el pensamiento crítico en las personas es mucho más fácil domesticarla, colonizarla, esclavizarla, hacer lo que se les venga en gana. En un foro que estuvimos realizando en la Sala de Arte Sidor sobre 55 años del movimiento popular en Chile, yo planteaba que en Chile, donde nace el experimento neoliberal de los ingleses, sobre todo de Margaret Thatcher, donde empiezan los Chicago Boys a hacer desastre a los pueblos de América Latina, Inglaterra ya tenía, y lo anunció Margaret Thatcher, una visión de destruir el Estado-nación y que lo sustituyera la empresa privada, porque la empresa privada era más eficiente, el mercado invisible, bla, 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 ya ustedes saben. Pero resulta que ella dijo una frase en ese entonces, no la recuerdo, no la voy a citar literalmente, pero era algo como que se debía lograr que el corazón emocional aceptara o se implicara en el modelo económico. Es decir, que el corazón emocional de la gente aceptara el modelo económico como de ellos. Y en gran parte lo lograron, incluso en las izquierdas de Europa. ¿Por qué? Porque no es una sola narrativa, no es una sola empresa. Es como dice Samuel Moncada, es una orquesta y cada quien en su rol va arrimando a la consolidación de un capitalismo que mutó. Es decir, es un capitalismo que tiene características distintas, que ha provocado otros impactos, otros cambios. Entonces ellos lograron que gran parte de la población mundial acepte el capitalismo como el modelo único económico y como el modelo que le va a dar felicidad, a pesar de que es el modelo que les negó vacuna, es el modelo que les destruyó jubilación, es el modelo
que les extiende la cantidad de horas de trabajo, los años de vida de trabajo. Es el modelo que está destruyendo el ambiente, que les está destruyendo el agua, que les está privatizando el oxígeno, que les está privatizando la salud, la educación, que les está comerciando todo, su vida privada. Y sin embargo hay personas que siguen aceptando el modelo capitalista como la mejor opción y lo siguen relacionando con democracia. En una confusión abismal de conceptos, ellos en esa hipnosis de esas narrativas, por decirlo de alguna manera, aceptan que el capitalismo es democracia. Y entonces tenemos lo que planteaba Gramsci en uno de sus cuadernos que escribió cuando estaba preso, la necesidad de crear nuevos conceptos, de utilizar toda esa artillería semántica del capitalismo para reconstruirla de nuevo, para tratar de construir una nueva narrativa y sacar a la gente de esa hipnosis. Y entonces esa Big Data, esa información funciona para eso, para engañar a la gente, para edulcorar a la gente. Y por eso le llaman el nuevo petróleo o el nuevo oro, porque hacen mucho dinero, intervienen en elecciones. Entonces imagínense ustedes cómo Facebook, con la información de los usuarios, que los mismos usuarios le regalan de manera gratuita a Facebook, ellos la utilizan para incidir en el voto, para manipular a la gente y que vote en contra de X candidato y a favor de X candidato, a punta de mentiras, a punta de manipulación, a punta de sobreinformación basura que confunde a la gente. Y entonces la gente termina lo que advertía Malcolm X, que la gente termina admirando a su verdugo y condenando a la víctima. Y ese es un problema que nosotros tenemos, venezolanos, gracias a Dios una minoría, que piensan que María Corina Machado los va a liberar, y resulta que no ven el prontuario delictivo de esta psicópata. Eso sucede a través de esas narrativas. Por eso es tan importante el que la narrativa de los dueños de redes haya fracasado en Venezuela, esté fracasando, porque ¿qué está diciendo María Corina? El mundo es el presidente de Venezuela, y la está contradiciendo el canciller de Perú, que no es precisamente el canciller de Cuba. Entonces el canciller de Perú dice, no, el mundo no es presidente y nosotros no reconocemos el mundo como presidente. Es porque la narrativa no funciona, es porque la historia no se la cree nadie, es insostenible. El Guaidó 2.0 fracasó, ese software está chimbo. Entonces van a tener que inventarse otra. Y insisto, lo que ellos se van a inventar es justificar el asesinato del presidente Nicolás Maduro. Ayer, el ministro de Interior y Justicia, que usted lo conoce mejor como Diosdado Cabello, dijo que el militar norteamericano que fue detenido entró a Venezuela sin ningún sustento que avale su estancia. Eso lo dijo el fiscal Tarek William Saab. Y el ministro de Interior dijo que el militar norteamericano detenido quería atentar contra el presidente. Ahora, ¿cómo justificar el asesinato de un presidente? Eso lo han hecho. Usted recordará cómo asesinaron a Saddam Hussein. Fue absurdo el argumento para asesinar a Saddam Hussein, porque las armas que tenía Saddam Hussein se las dieron los gringos, se las dieron precisamente para atacar a Irán. Y luego la mentira de que tenía armas de destrucción masiva y la mentira de que estaba involucrado en el atentado terrorista de las Torres Gemelas. Se comprobó que todo eso era una mentira
pero asesinaron a una persona y eso quedó impune. ¿Cómo justificaron el asesinato de Gaddafi? Eso fue peor, porque eso montaron una escenografía simulando el territorio de Libia para simular unas protestas y por allí justificaron el linchamiento de Gaddafi y el robo del oro de Libia. Han asesinado presidentes de una manera vulgar, descarada, impune, como asesinaron recientemente al presidente de Haití, con militares activos y retirados colombianos. Y al presidente de Venezuela no se trata de que no lo hayan intentado antes. Aquí hubo un desfile donde todo el mundo vio como un dron explotaba casi en la cabeza de la tribuna donde estaba todo el poder del Estado venezolano. Es un peligro latente el hecho de la barbarie del imperio que está viendo como una política normal asesinar presidentes. Un plan cóndor presidencial, un sicariato justificado. Pero es que lo han hecho con autoridades de Irán, con militares de Irán. Ese sicariato es una vulgaridad de lo que está sucediendo y las Naciones Unidas lo ha permitido. Entonces ahora nosotros vivimos no solo con sanciones, con robos, porque no podemos sacar una patineta a la frontera porque se la roban. Han robado 2 aviones, uno de ellos lo picaron y no van a tardar en picarlo. Y resulta que es un país que quiere que se respete el orden mundial, el comercio mundial, la economía mundial, y nadie le cree eso. Por eso todo el mundo está haciendo fila en los BRICS, porque las reglas de juego las está violando el imperio que controla la economía mundial después de la Segunda Guerra Mundial, incluso mucho antes de la Segunda Guerra Mundial. Eso se acabó. Es una guerra electoral mundial. Pero les decía que eran 2 conceptos: Big Data, cómo se está utilizando y se le considera el nuevo oro o el nuevo petróleo, y el otro es el de la conectividad. Con esto de la conectividad también es muy interesante porque se trata de cómo ellos absorben la vida de la persona, la sacan de la realidad en el territorio, de la realidad en la familia, la sacan del comedor donde almuerza la familia, lo sacan de la sala donde antes veía televisión en familia, lo encierran en un cuarto, en una computadora, y él comienza a vivir una sociabilidad virtual a través de esa navegación, de esa conectividad con el mundo. Entonces, los amigos de mi hijo, con los que él pasa 8 horas jugando y divirtiéndose, son amigos virtuales. Él no los puede ver, no sabe su nombre verdadero. Y él pasa horas jugando videojuegos de roles, de competencias, y entonces es un amigo por allá por Valencia, un amigo por allá por Argentina, que él no conoce y probablemente nunca va a conocer. Pero esa sociabilidad está sustituyendo la sociabilidad del barrio, de la calle, de jugar pelotica de goma, de salir a la esquina y charlar con los amigos, de salir en bicicleta y visitar a las amigas, y se está convirtiendo en una conectividad, en una silla con personas virtuales con nombres falsos, disfrutando un videojuego. Y usted mide el tiempo, solo tiene que medir el tiempo en el que pasan en esa, entre comillas, realidad virtual. No es una realidad, es una pantalla que te absorbe con una narrativa, que te conecta con otra persona y tienes una comunicación, pero es una comunicación vacía, una comunicación
que no te permite la dimensión humana del proceso de comunicación. Y eso es una nueva cultura. No es un nuevo medio, es una nueva cultura comunicacional. Y una nueva cultura comunicacional que no estamos comprendiendo. Y al no comprenderla, no vemos el peligro en la salud mental, en el impacto en el cerebro, en el funcionamiento del cerebro, en el impacto tóxico en el proceso de aprendizaje del muchacho, pero no solo del muchacho, también de la tercera edad. Y entonces, ¿cuántas horas pasan estas nuevas generaciones de nativos digitales o cretinos digitales ante una comunidad de pantallitas? La pantallita del computador, del teléfono, de la tablet, y allí permanece casi que el 60% del tiempo de su vida diaria. Eso es un peligro de salud pública. Y por supuesto, no nos debe sorprender cuando hay un grupo de esos muchachos que le suelta que Guaidó es presidente porque se te autoproclamó en una plaza y se lo cree. Se lo cree, como en el pasado se creyeron a través de una narrativa radial de la creatividad de Orson Welles de que los marcianos nos estaban invadiendo, y se lo creyó la gente. Eso es muy fácil. Esa conectividad también tiene que ser regulada. Los liceos, los planteles educativos, incluso las universidades, deberían prohibir el uso de los celulares en ese territorio para el aprendizaje. Deberían regular eso, pero para regular eso deberían debatirlo. Y la comunidad docente es la primera que debe debatirlo, porque la comunidad docente también es víctima de ese proceso, también es víctima de esas narrativas. Y por eso el docente es uno de los que más atrapan en esa narrativa, porque el docente estaría llamado a ser el primero en la trinchera, el primero en darse cuenta del impacto negativo en el proceso de aprendizaje de los estudiantes con el celular. Muchos docentes lo saben porque lo han comentado y lo han denunciado, pero no han logrado atinar a hacer algo. En cambio, el pueblo venezolano en el barrio, quizás de manera intuitiva, eso de que el pueblo es sabio y paciente en la poesía de Alí I es muy cierto, porque el pueblo ha entendido que el debate en la calle con los demás, en lo colectivo, es una vacuna contra las narrativas de las redes sociales. Vivir la realidad, la comunicación humana. ¿Y qué ha obligado al pueblo venezolano a debatir en la calle? Las comunas, el CLA, toda estructura organizativa para lograr un proyecto en servicios públicos obliga al debate, el debate político. Entonces, eso ha ayudado a que el pueblo venezolano se defienda de la narrativa, y sobre todo el pueblo chavista, pero incluyendo el opositor, porque el opositor también está en el CLA, y el opositor no es pendejo, el opositor también está en el Consejo Comunal, de manera que él también tiene que debatir. Sin embargo, esa narrativa que te atrapa, que te quiere sacar del barrio, que te quiere sacar de la calle, que te quiere sacar del debate colectivo y te quiere meter en las pantallitas nuevamente y ponerte allí hipnotizado en las pantallitas, porque precisamente el negocio de ellos o la competencia de ellos lo dicen, es el tiempo de atención. Lo que ellos más anhelan es la atención, tu atención, que tú les prestes atención. ¿Qué decía Netflix cuando salió? Netflix decía que ellos no estaban compitiendo ni con Cinemax, ni con HBO, ni con otras productoras,
que la gran competencia de ellos era el tiempo. ¿Cuánto tiempo podía aguantar un ser humano sentado en la pantalla de Netflix maratoneando, como dicen ellos, maratoneando una serie de televisión o una serie de esta que albergan en Netflix durante algún tiempo? Entonces el ser humano se pasa todo el fin de semana conectado a una pantalla siguiendo una historia. Y de alguna manera se envicia de tal manera, porque guionistas talentosos los hay para mantenerte la intriga. Se puede pasar 8 horas pegado a una pantalla, al igual que el hijo pegado a una pantalla 12 horas jugando un videojuego. Eso es un fenómeno cultural que nosotros tenemos que estudiar, que tenemos que evaluar. Entonces la narrativa quiere que te salgas del debate humano en la calle para que te conectes en la pantallita y mantener tu atención allí en la pantallita. Por eso mucha gente en el extranjero, cuando llega a Venezuela, oye, pero a mí me dijeron algo de Venezuela que no es lo que yo estoy viendo aquí en la realidad. Claro, porque tú estás viendo la narrativa de Venezuela en el exterior a través de una pantallita. Y esa pantallita tiene un pocotón de ingenieros y tiene unos dueños de esas plataformas que tienen intereses, que tienen ideología, que te cambian la narrativa, te cambian lo que está sucediendo y te lo maquillan y te ponen unas fotos que no son del territorio, te ponen unas imágenes que son del año de la pera, que no están actualizadas, te ponen unos discursos que nadie dijo, te ponen una indignación de robot, de personas que no existen, y entonces tú te creas una película. Pero uno no puede estar viajando por todo el mundo para corroborar la realidad de todo el mundo. Por ejemplo, nosotros no podemos ir a Ucrania para saber qué es lo que está pasando realmente en Ucrania. Entonces, si yo me meto en Dolce V me va a decir que Ucrania está ganando la guerra, como lo intentó hacer durante mucho tiempo, hasta que la geopolítica, el peso de la geopolítica, les destruyó la narrativa. Y entonces allí tenemos que entender el peso de la geopolítica, del conocimiento de la geopolítica, que es el conocimiento de la realidad del territorio, el peso político de la realidad territorial. Y eso es más interesante porque es donde encontramos mecanismos para defendernos de las mentiras de los dueños de redes sociales. Me propongo hacer unos ejercicios de análisis de la geopolítica para que podamos entender lo interesante, lo dinámico de esto. La geopolítica es un tema, un concepto muy de boga. Lo va a escuchar mucho en YouTube. Pero es muy importante que usted investigue, que usted lea, que usted estudie, porque el conocimiento de la geopolítica nos permite conocer la historia, la importancia política de la ubicación geográfica, la importancia política de los recursos, tanto materiales como humanos, que hay en el territorio, y de alguna manera nos permite comprender los movimientos de los pueblos del mundo, las guerras de los pueblos del mundo, y también entender de qué va todo esto que está sucediendo. Pero en el caso particular de Venezuela, yo les he dicho que han intentado una narrativa para justificar un golpe de Estado, para incluso justificar el asesinato del presidente de Venezuela. Pero esas narrativas de los dueños de redes, que no es solamente de ellos, también es del Pentágono y de otros organismos, han fracasado. Y han fracasado, les hemos planteado, porque el pueblo venezolano ha desarrollado antivirus, ha desarrollado una especie de vacuna política al debatir en la calle y corroborar en el colectivo esa realidad. Entonces él no traga lo que le dicen las redes sociales. Para tú tragar lo que te dicen las redes sociales, tienes que estar ausente de la calle. Quiere decir que dejaste de comunicarte con la gente en la calle,
que dejaste de convivir y debatir con la gente en la calle y te quedaste pegado en las pantallitas. Y entonces te creíste todo lo que te dijeron en las pantallitas. Y eso no es así, no funciona así. Pero también sucede en la geopolítica. Fíjense ustedes en el caso de Lula de Brasil, Petro de Colombia y Maduro de Venezuela. Lula se pegó a la pantallita. A Lula se le olvidó quién era María Corina Machado, se le olvidó los golpes de Estado que habían realizado en este país. Y entonces Lula comenzó con la narrativa de que no es posible que se le impida a una persona ser candidata. Después se pegó en la narrativa de que no es posible que tú amenaces con sangre si pierdes, el que pierde se va. Y uno decía, pero ven acá, Lula no es un muchacho de 15 años, Lula es un presidente que es reelecto, que lo metieron preso, que viene de la lucha sindical, que estuvo en varias oportunidades, eventos políticos con Chávez. O sea, él no es un caído de la mata, no es un desprevenido. El que no estudie la geopolítica probablemente se sorprenda del comportamiento de Lula, pero si investigas no te va a sorprender, porque entonces si investigas un poco te vas a dar cuenta del comportamiento de su asesor Celso Amorín, de cómo Celso Amorín trabajó con el gobierno de Estados Unidos en la creación del ALCA, el ALCA que Chávez mandó para el carajo en Mar del Plata. Y entonces te das cuenta de la historia de Brasil, de los golpes de Estado que hicieron en Brasil, del golpe de Estado que le hicieron a Dilma. Y te das cuenta de cómo Bolsonaro ganó su primera elección estando Lula detenido. Porque si Lula está libre y es candidato, Bolsonaro no gana. Y luego casi le gana a Lula en una elección muy reñida que Bolsonaro desconoció. No solo desconoció, sino que hizo un movimiento violento similar al que hizo María Corina Machado en Venezuela, lo hizo allá en Brasil. Y entonces tuvieron que acudir en Brasil al Poder Judicial. Y allí es donde está el peso de la geopolítica. Porque Brasil está en los BRICS. Entonces Brasil quiere bailar con Dios y con el diablo. Quiere coquetear con Estados Unidos, pero ser una pieza importante en los BRICS. Porque de alguna manera en Brasil hay un sector empresarial muy poderoso que responde a intereses de transnacionales foráneas, y el gobierno de Brasil que preside Lula está allí encadenado a esos intereses. Todo lo que pueda recabar es para pagar la deuda de ese sector privado. Y entonces no tiene un ejército que haya pasado por el debate político que hizo Chávez en los cuarteles venezolanos. Eso no sucede en Brasil. Es un ejército con una formación cultural muy distinta al ejército venezolano. Entonces Lula se desconectó más de los movimientos sociales, particularmente del movimiento de los sin tierra. En conclusión, está jodido, está entre la espada y la pared y tiene que creer en la narrativa. No creer, porque él no cree en esa narrativa. Tiene que alinearse a esa narrativa, quizás esperando cualquier favor, que uno no es tonto, pero que uno sabe que eso no es gratis. Pero la geopolítica pesa más. ¿Por qué? Eso lo dijo Diosdado Cabello en su programa, lo dijo el presidente en otras oportunidades. Y ahí es donde tenemos que entender cómo hace un peso en este escenario, en este ajedrez, el tema de la geopolítica. Resulta que la plataforma X también tiene intereses en Brasil, y esos intereses se los facilita Bolsonaro. Y entonces la plataforma X comenzó a atacar a Brasil. Y nuevamente el Poder Judicial de Brasil se tuvo que pronunciar, así como se pronunció a favor de la victoria electoral de Lula, se pronunció ahora
a favor de la expulsión de la plataforma X de Brasil por violar las leyes brasileñas. Y entonces el dueño de la plataforma X, que es el mismo que tiene la narrativa contra Venezuela y a la que Lula se pliega, ese dueño de la plataforma X, el Lomus, amenaza a Lula y amenaza al magistrado del Poder Judicial brasileño. Entonces allí es donde Lula queda entrampado. Por eso yo digo, la única salida que tiene Lula con relación a Venezuela es aceptar la sentencia del TCJ, porque está en un callejón sin salida. ¿Para dónde vas a coger? Si tú desconoces la sentencia del TCJ venezolano, ¿por qué tú pides que se respete la sentencia del Poder Judicial de Brasil, del Tribunal Federal? ¿Qué tú tienes que ver con la sentencia del TCJ de Venezuela? Él no se ha querido pronunciar en torno a esa sentencia. Él quiere como que más pruebas. Pero es que el TCJ venezolano no tiene por qué darte pruebas a ti. Entonces, él da largas al asunto y evade el tema, o por lo menos estos días ha evadido el tema. Pero ¿cuál es el destino final del pronunciamiento oficial de Brasil? Aceptar la reelección del presidente, aceptar la sentencia del TCJ. Porque él tiene el mismo problema. La geopolítica tiene un peso y es la realidad por encima de la narrativa. A Colombia es peor, porque Petro está bajo amenaza de golpe de Estado, está bajo amenaza de magnicidio. No lo digo yo, lo dijo Petro, que quieren asesinarlo, quieren darle un golpe de Estado. ¿Y qué dijo el presidente Nicolás Maduro el día de ayer? Yo apoyo y le creo al presidente de Colombia, y yo no me meto en los asuntos de Colombia. Y yo estoy prestando apoyo a los diálogos de paz, la paz que todos necesitamos. ¿Para dónde va a coger Petro? ¿Va a desconocer la sentencia del TCJ? No puede. Y el presidente se lo pone aún más difícil, porque el presidente Nicolás Maduro, el día de ayer, crea una zona económica industrial Venezuela-Colombia. Petro no es pendejo. Petro sabe que la paz total pasa por una seguridad económica, pasa por un bienestar del pueblo. Y entonces el presidente venezolano dice: tengo en marcha proyectos para construir corredores turísticos binacionales entre Colombia y Venezuela. No es entre Estados Unidos y Venezuela. ¿Y qué? ¿Petro va a decir que no? Pendejo no es. Entonces el presidente ratificó ayer que va a negociar una zona económica e industrial de inversiones, producción y comercio en la frontera de Táchira y el norte de Santander. Y además añade que estamos preparados para negociar y firmar condiciones especiales a través de la Ley Orgánica de Zonas Económicas Especiales. ¿Petro va a pelar ese boche? No lo creo. El peso de la geopolítica. Entonces allí Petro está o brincándose en caramba, pero él tiene que resolver su problema político interno, su problema de intervención de Estados Unidos en Colombia, que convirtió a Colombia en una fosa común y en una base militar de los gringos, pero no solucionarlo a costillas del pueblo venezolano, porque así es muy fácil. Atacar al pueblo venezolano a ver qué favor te hacen los gringos. Eso no va a pasar. Y no va a pasar porque el capitalismo del siglo XXI, que ha mutado, que ha cambiado, les decía al inicio, que necesita convencer al pueblo que acepte el modelo único del capitalismo. Y los pueblos lo están rechazando, incluso en Estados Unidos. Entonces Margaret Thatcher, que es una de las intelectuales y voceras oficiales del neoliberalismo, la que lleva el neoliberalismo a Chile,
Y por eso se lo agradeció a Pinochet. Ustedes recuerdan cuando a Pinochet lo iban a meter preso. Y entonces Pinochet fue a Inglaterra y a lo que pisó Inglaterra se paró de la silla como un milagro. Había vuelto a caminar. Ustedes tienen que recordar eso. Eso es geopolítica. Entonces resulta que Margaret Thatcher decía que el corazón emocional de los pueblos tenía que aceptar el modelo económico del capitalismo. Para eso tenías que inventarle historias narrativas, que el capitalismo es democracia, que la libertad de expresión es únicamente posible en el capitalismo, la libertad del dueño de la plataforma, del dueño de la red social, del dueño del medio, esa era la libertad que importaba, no la libertad de expresión de los pueblos. ¿Y cómo se tragan eso? Si no se lo tragan, se genera violencia por la lucha de clases. Y entonces el plan B o la opción, si no se tragan la narrativa, es matarte, acabar con tu cultura. Y es lo que nosotros conocemos como genocidio. Ahora, lo del genocidio es muy grave porque es una práctica común reincidente. ¿Con qué moral Estados Unidos le puede decir a Israel que haga una tregua o un acuerdo de paz y que deje de matar al pueblo palestino, si Estados Unidos mató a toda la población india de su territorio? Eso fue un genocidio. Eso no lo saben los estudiosos de la historia de Norteamérica, que en Latinoamérica parece que se debate muy poco, pero Estados Unidos cometió un genocidio con su población indígena, con los indios. Los acabaron a todos. Entonces ellos saben de genocidio. Ellos arrasaron con varios pueblos de América Latina, arrasaron con pueblos del Medio Oriente, en nombre de la libertad. Entonces ellos saben de genocidio. Entonces en la geopolítica, o convences al pueblo de que acepte el modelo único económico, o lo matas. Así de sencillo. Al pueblo venezolano no lo han podido convencer, no lo han podido matar, pero lo están agrediendo. Lo están agrediendo. Entonces les decía que el presidente ordenó, por ejemplo, abrir el paso del puente de Onia y hacer un corredor turístico para que el pueblo colombiano disfrute de las bellezas del estado Mérida. Y encargó a los gobernadores de Mérida, Jason Guzmán, y a Freddy Bernal de Táchira, a que aperturen el paso. Yo les digo, a mí se me ponen los pelos de punta porque el movimiento económico de Colombia en gran parte lo mueve el narcotráfico. Entonces ahí te va a hacer el turismo el colombiano honesto, pero también el narcotráfico va a aprovechar esos beneficios y hay que tener mucho cuidado. Es un riesgo. Pero bueno, el presidente activó ese corredor, está haciendo un turismo binacional y está tratando de que crezcan las inversiones de colombianos en Venezuela para que inviertan en hoteles, posadas y hospedaje. Yo creo que el gobierno tiene que activar un cuerpo de inteligencia, una policía secreta, para que también filtre ese dinero, esos activos que van a hacer esas inversiones aquí, porque el narcotráfico es muy hábil para lavar dinero e ir ingresando de una forma muy lenta, pero muy socavada en la economía, y por allí va ejerciendo cierta presión. Presten mucha atención a este tema y a lo que les voy a plantear ahora. Es muy importante que entonces nosotros comencemos a analizar el tema de la geopolítica,
porque es el peso que tiene sobre las narrativas de las redes sociales y que ellos no pueden esconder. Entonces, si Lula y Petro quieren presionar a Venezuela porque Estados Unidos los está presionando a ellos, pues bueno, Venezuela también está planteando sus cartas sobre la mesa y les está planteando: mira, si tú me respetas, yo te respeto; si tú me reconoces, yo te reconozco, y yo te estoy planteando esta realidad. La paz de Colombia pasa por la participación colaborativa de Venezuela en muchas áreas, en lo económico, en la credibilidad que pueda tener el movimiento insurgente y el peso de las ideas políticas en Venezuela que gustan en Colombia. Porque no se crean que el pueblo colombiano es pendejo. El pueblo colombiano sabe dar lectura política. No es casual que tengan la guerrilla más antigua del mundo, que tengan la resistencia más antigua del mundo, y que de alguna manera se siguen organizando a pesar de que les han asesinado padres, mujeres, abuelos, hijos, hermanos. O sea, lo que ha sufrido el pueblo colombiano no lo hemos sufrido nosotros ni en un 10%. A ellos sí les masacraron un partido político entero, un genocidio reconocido por el Estado. Eso no lo estoy inventando yo. Juan Manuel Santos tuvo que pedir perdón en nombre del Estado. Háganse la idea de que el PSUV, Dios no lo quiera, de que el PSUV comiencen a asesinar a todos los concejales, todos los gobernadores, todos los alcaldes del PSUV, el Estado. Pues eso hicieron con un partido político en Colombia que se llamó la Unión Patriótica. Los mataron a todos, les mataron 4 candidatos presidenciales. Que yo recuerde, unos apellidos Jaramillo, que los mataron en el aeropuerto El Dorado en los 80. Jaime Pardo Leal, un abogado muy reconocido en Colombia, también lo asesinaron. El padre de Iván Cepeda también lo asesinaron. Pero una larga lista, y no solo de líderes políticos, cuadros políticos, sino de los familiares. Entonces Colombia, Petro sabe, porque él viene del M-19, que el Estado colombiano, la élite que gobernó o que estuvo en el poder, que está en el poder todavía, se las trae. No es casual que hayan tenido a Uribe en 2 oportunidades en la presidencia y que haya llenado todo el Congreso de paramilitares. Eso lo sabe Petro porque Petro fue el que denunció eso. Y esas denuncias lo llevaron a la presidencia. Ahora, Venezuela es un país que tiene un peso por los recursos que tiene en el territorio, por las reservas más grandes del mundo del petróleo. Y eso es geopolítica. Entonces resulta que ese peso de las reservas más grandes de petróleo en el mundo te ponen en el ojo del huracán como el foco de atención de los enemigos y los aliados. Y entonces esa opción de matar al pueblo porque no te acepta la narrativa, porque no lo convence con el modelo económico, tienes un problema. Que si tú quieres los recursos que están en el territorio, ¿qué vas a hacer con la gente que vive en ese territorio? ¿Vas a hacer lo que está haciendo Israel con Palestina? ¿Vas a acabar con el pueblo para colonizar de manera allí obligada a gente que ni siquiera es judía? Es un absurdo, eso es un disparate. Entonces, ocupar el territorio venezolano para llevarse el petróleo venezolano, vas a matar a los venezolanos para hacer eso. ¿Quién se lo va a aceptar a Estados Unidos? Porque María Corina Machado lo dice. El peso de la geopolítica
Es el peso de la realidad que no puedes desconocer, porque entonces no vas a entender lo que pasa en el mundo. ¿Y qué está pasando en el mundo? Fíjense las cosas tan interesantes que están sucediendo. Ayer se ventiló una noticia de que el presidente de Putin estaba coqueteando con la vicepresidenta Kamala Harris, que es la candidata del Partido Demócrata. Lo de coqueteo lo digo yo, es una forma de decirlo. ¿Por qué? Porque Putin, el presidente de Rusia, dijo que tener preferencia en las elecciones de Estados Unidos por la vicepresidenta Harris. Entonces, el candidato Donald Trump reaccionó al apoyo de Putin a Harris y dijo: no sé si me siento insultado o me hizo un favor. Estas elecciones de Estados Unidos van a ser una telenovela. Esa va a ser la mejor telenovela que usted va a ver en el final de año. Pero en todo caso, el candidato republicano Donald Trump sostuvo el día de ayer unos comentarios de reacción a lo que afirmó Vladimir Putin sobre la candidata Kamala Harris, que es su favorita en las próximas elecciones de Estados Unidos. ¿Y qué fue lo que dijo Putin? Entonces, ya les leo para decirlo textualmente. Él dijo que la actual vicepresidenta se ríe de manera tan contagiosa que se ve que todo le va bien. Y si a la señora Harris le va bien, entonces tal vez se abstenga de recurrir a este tipo de cosas. Eso fue un chiste que hizo Vladimir Putin, que parece maracucho a veces cuando declara. Pero en última instancia, la elección depende del pueblo estadounidense y respetaremos su elección. Ahora, ¿cuál es el peso que está en la geopolítica? Comenzamos hablando de la Big Data, de la conectividad, de los dueños de redes. Y ya para concluir, que no nos va a quedar tiempo para profundizarlo, les puedo decir algo, que lo comenté en el programa anterior. La revolución tecnológica digital ha tenido un impacto mayor que todas las revoluciones industriales que hemos conocido, por una razón muy sencilla. La tecnología digital, sobre todo el celular y todo lo que implica el celular, porque no es solamente la comunicación y la transmisión de datos, es también el nuevo sistema económico que está generando. Eso del pago móvil es un nuevo modelo económico de oferta de pago, de cómo pagar. Ahora imagínense la escala global en el mundo. ¿Y por qué debe imaginárselo a escala global en el mundo? Porque uno de los mecanismos de dominación que tiene Estados Unidos es el control del sistema SWIFT, del sistema tecnológico del pago, de cómo pagar, por dónde se paga, de toda la red de sistemas bancarios que ellos controlan. Entonces, si hay un sistema tecnológico paralelo a ese, que sea garantía para el comercio mundial, se cae el monopolio del modelo SWIFT de pago y se cae el dólar. Les pongo un ejemplo. Hay un texto de la página Sputnik que dice lo siguiente: el mecanismo SWIFT del que le estoy hablando, que controla Estados Unidos, ¿es un arma de guerra en decadencia o es el único sistema de pagos internacionales fiable? Difícil de explicar, pero presente en todo el mundo. Hay una sociedad mundial de bancos financieros y telecomunicaciones, y está lo que se conoce como el SWIFT, la Societe Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Mi pronunciación en inglés es horrible, ya lo sé. En el año pasado cumplieron 50 años y son, como quien dice, los que dominan el
el sistema tecnológico de pagos internacionales del comercio mundial. Por eso a nosotros las sanciones nos hacen daño, porque ¿por dónde está conectado nuestro sistema bancario? El Banco Central de Venezuela, todos los pagos y todas las ventas que hacemos del petróleo a través de ese sistema SWIFT, y por eso nos tienen jodidos, nos tienen controlados en esa área. Pero resulta que eso está cambiando porque tecnológicamente están apareciendo alternativas, y esas nuevas alternativas tienen que ver con la tecnología digital. Cuando yo les hablaba en el programa anterior de este chino Luan Chen, creo que se llamaba así, bueno, se me olvidó el nombre, después les recordaré, pero él planteaba que la tecnología digital había tenido un impacto mayor en la cultura por lo fácil, lo acceso que era. O sea, un teléfono lo podía adquirir la persona más pobre en África, y al tener el teléfono tenía una capacidad infinita para procesar información, dar información y recibir información, incluyendo pagos. Cuando usted va a una venta de empanadas y usted hace un pago móvil, usted no está pasando por el banco, pero el pago que usted está haciendo es incluso más fiable que el pago que hace a través de una tarjeta de crédito del banco, porque al hacer el pago móvil usted está colocando su número de cédula y su número de teléfono, y entonces los pequeños negocios y los grandes negocios te aceptan el pago móvil como forma de pago. Ahora, el pago móvil es una tecnología que no es exclusiva del sistema SWIFT. Es decir, hay un movimiento de pagos por fuera del sistema bancario mundial que no controla Estados Unidos. Imagínense eso a una escala mayor, un sistema mundial que no pasa por el control bancario que tiene Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos ya no va a poder controlar por dónde se está moviendo el dinero. Los rusos tienen un sistema de pago internacional alternativo al sistema SWIFT, y lo crearon en el 2014, y ha cambiado significativamente el panorama financiero mundial. Antes de las amenazas que surgieron con el tema de Crimea, de que Crimea pasó a ser parte de Rusia, surgieron presiones para que el sistema SWIFT excluyera a los bancos rusos, que solo serían excluidos más tarde. Pero esas presiones comenzaron y los rusos decidieron empezar a crear un nuevo sistema que ellos llamaron el CPFS. Eso es un sistema de transferencia de mensajes financieros, y ya cuenta con 557 bancos y empresas, entre ellos 159 bancos extranjeros de 20 países. Y según las autoridades rusas, desde el 2022, la presidencia del Banco Central de Rusia ha decidido que ya no dará los nombres de los países y organizaciones que se están adhiriendo a ese sistema financiero que ellos crearon, para que no los vayan a sancionar. Se habló mucho de las criptomonedas, de los criptoactivos, que no podía perseguirte los dueños de ese sistema SWIFT. Pero ¿qué es lo que está sucediendo con esta tecnología digital? Está democratizando la forma de pago, el control de quién ofrece, quién demanda y cómo es su negociación. Es decir, está dándoles oportunidades a Venezuela de vender el petróleo por otra vía indetectable al sistema SWIFT. Y si alguien te puede comprar y tú puedes vender sin que se meta a Estados Unidos, estamos hablando de decadencia de la hegemonía imperial en el sistema financiero mundial. Y eso es muy peligroso para ellos y muy beneficioso para otros. Si usted me ha entendido hasta donde he intentado explicarle el peso de la geopolítica que se refleja en la autonomía a través de el avance tecnológico en la forma de pago, les pongo otro ejemplo.
Estados Unidos obliga a Europa a que deje de comprarle el gas a los rusos. Y los obliga de manera política, militar, incluso a través del terrorismo, porque les explota el oleoducto entre Rusia y Alemania para darle gas a todos los europeos, que era beneficioso para la economía europea porque les daba una energía a un precio accesible. Bueno, le volaron el oleoducto, los europeos ya no pueden comprar gas a los rusos y entonces tienen que comprar el gas 5 veces más caro, incluyendo el gas que les vende Estados Unidos. Pero pasó algo. Resulta que los europeos siguen comprando el gas a los rusos a través de intermediarios. Y esa venta del gas ruso pasa por otros mecanismos indetectables por Estados Unidos. Y entonces ese gas y ese petróleo que supuestamente no podía comprar Europa a los rusos, los chinos dijeron, bueno, pero véndemelos a mí, yo te los compro, yo los necesito. Y para no venderlo y comprarlo entre rusos y chinos a través de ese sistema SWIFT, crearon sus propios sistemas. Y entonces la economía rusa crece a pesar de las sanciones económicas. Los europeos siguen comprando gas ruso 5 veces más caro por pendejos y estúpidos. Y Estados Unidos comienza a perder sus batallas militares en el territorio, sus batallas económicas en la geopolítica, y comienza a ser más agresivos, a buscar unas decisiones que ya rayan en la barbarie, el fascismo, matar presidentes. Allí tenían una amenaza de meter preso al presidente de Putin cuando pisara Mongolia, pero resulta que cuando Putin pisó Mongolia tenía un trabuco alrededor de él que los mongoles no se atrevieron a detenerlo, o a lo mejor tampoco querían. En todo caso, el hecho es que el peso de la geopolítica no complació la narrativa de los dueños de redes de que a Putin lo iban a detener al pisar Mongolia. La geopolítica hay que estudiarla para comprender lo que está sucediendo. No puedes pretender estar informado consumiendo narrativas de dueños de redes y además dándote el lujo de no leer, de no investigar y no estudiar. Para entender las noticias de hoy, estás obligado a estudiar, a investigar y leer. Y para vacunarte contra todos esos fake news, lo ideal es debatir, investigar, estudiar y debatir. Y en lo colectivo, construir ideas y conocimientos. Porque el ser humano tiene el talento, el don y la capacidad de comunicarse, pero esa comunicación es para una comunicación humana y colectiva, una convivencia. La comunicación es convivencia, aceptar las diferencias del otro y comprender las diferencias del otro, a pesar del idioma, a pesar de la raza, de las creencias religiosas. Esa convivencia la tenemos que aprender, fomentar y desarrollar.